tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares. En esta noche queremos orar, queremos pedirle al Señor que esté Él presente y que nos dirija a través de su Espíritu Santo para poder realizar este trabajo como es llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta noche alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad que tenemos de llegar hasta el hogar de nuestros hermanos. Gracias por esta oportunidad. Te pedimos que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo esté presente desde el inicio hasta el final y que seas tú a través de esta palabra maravillosa que nos hable. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche queremos hablar sobre lo que es el tema de la oración. Todos conocemos que la oración es algo importante que debemos de practicar, que independientemente donde nosotros nos encontremos, debemos de orar, debemos de clamar al Señor y que lo que nosotros indistintamente hagamos o pasemos, Dios siempre será el que guíe nuestras vidas, pero es necesario siempre llegar delante del Señor para decirle a Él con nuestras palabras lo que nosotros estamos viviendo. Así que nosotros sabemos que nuestro refugio es Él y que debemos de estar en una comunión con Él constantemente. La oración no se hace de una forma en la cual nosotros podíamos decir que es una rutina, sino que al contrario es una disciplina donde nosotros podemos platicar con nuestro Padre, decirle lo que estamos viviendo, cuáles son nuestros anhelos, nuestros deseos, y por supuesto como creyentes de poder glorificarle a Él en todo momento, pero la oración debe de ser algo que nosotros practiquemos todos los días y en cada momento. La palabra del Señor nos dice en Lamentaciones en el capítulo 3, versículo 40 y 41. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. La palabra del Señor nos dice que debemos de escudriñar nuestros caminos. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Es algo que debemos de revisar. Es algo que nosotros debemos de hacer un alto y de poder saber cómo está esa comunión con nuestro Padre. No llegar únicamente cuando nosotros tenemos una aflicción, sino que también lleguemos con nuestro Padre Celestial cuando nosotros estemos alegres, contentos y estemos pasando momentos alegres que son los que más vivimos en este mundo. Nosotros debemos de conocer que la oración es un recurso que Dios nos ha dejado para poder hablar con Él, para poder estar en comunión con Él, pero que debemos de practicarlo. Hay tantos pasajes en la Escritura, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre oró. Él siempre se mantuvo en comunión con nuestro Padre Celestial para hacer todas aquellas cosas que a Él le agradaban. Y Él es un ejemplo claro, el cual debemos de seguir para que nuestra vida sea agradable a nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos de estar conscientes que nuestra vida
Es una vida que está también en constante vigilancia del enemigo y que está atento a acechar nuestra vida. Recordemos que el malo anda como león rugiente buscando a quien devorar y que nosotros debemos de estar conscientes también que el recurso de la oración lo debemos de practicar continuamente. En el libro de Daniel, en el capítulo 6 y versículo 10, leemos lo siguiente. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel oró en todo momento, no solo en los momentos de tribulación. Y en este caso estamos viendo algo importante, que él lo hacía durante 3 veces diariamente. Pasa el día y nosotros debemos de preguntarnos, ¿cuántas veces oramos? Si oramos una vez y le dedicamos ese tiempo al Señor, excelente, pero hay situaciones en las cuales no nos presentamos delante del Señor y no se ora ni siquiera unos 10 minutos, no apartamos ese tiempo. Y por eso nosotros debemos de saber que es un recurso que nosotros decidimos si lo tomamos o no. Pero vale la pena recalcar en este punto que la oración es algo importante que debemos de hacer. No es si queremos, no es si podemos. Si la oración debemos de realizarla en todo momento. Nosotros debemos de presentarnos delante de nuestro Padre, si bien es cierto, para orar por nuestras propias vidas, por nuestras propias familias, para hacer lo correcto delante de nuestro Señor, pero también se presentan varias situaciones como orar por las necesidades de nuestros hermanos, orar por las necesidades de nuestro país y orar por aquellas circunstancias difíciles a las que nosotros nos presentamos diariamente. Por nuestra familia es un tema muy especial que debemos de poner a nuestros hijos, a nuestra esposa o nuestro esposo delante del Señor para poder estar en constante resguardo de las operaciones del maligno. La palabra del Señor nos enseña que lo que fue escrito básicamente para nuestra enseñanza y debemos de aprender lo que aquellos hombres vivieron y que nosotros debemos de estar en la disposición de poder meditar y de poder ver lo que a aquellos hombres les sucedió. Primera Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, es decir, y velad. Nosotros debemos de estar conscientes que estamos ante un enemigo y que ese enemigo va a tratar de cualquier manera hacernos la vida difícil. Por eso la palabra nos dice, sed sobrios y velad. Y nos habla de un adversario, y ese adversario no es alguien desconocido, sino sabemos que es el diablo. Y nos habla y nos pone el ejemplo como león rugiente, es decir, como una fiera, como alguien que necesita su alimento y que está dispuesto a tomar cualquier riesgo por lograr obtener ese alimento. Está molesto y está enojado y anda buscando a quien devorar. Y por supuesto que él no se detiene, sino que buscará el momento, buscará la ocasión. Y ahí es donde nosotros debemos de abrir nuestros ojos
y estar atentos y conocer y saber que el malo quiere su vida, porque usted es alguien importante en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Usted que ha conocido, que ha confesado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, es parte de la iglesia y es parte del reino de los cielos. El Señor ha pagado el precio por su vida y por supuesto es algo que no le agrada al enemigo. Daniel tenía una vida de oración disciplinada y es lo que nosotros debemos de analizar en esta oportunidad y de saber que él, independientemente de lo que hiciera durante el día, él se presentaba delante del Señor 3 veces al día para poder meditar, para poder orar, para poner todas aquellas situaciones que él miraba y que prácticamente él estaba como un ministro de aquel gobierno que necesitaba de hombres que fueran temerosos de Dios. El enemigo, por supuesto, acecha, el enemigo quiere estorbar y quiere dejarnos mal ante nuestros compañeros de trabajo. El enemigo tratará y atacará y por eso nosotros debemos de estar listos y preparados para poder conocer cuáles son las artimañas del enemigo. Leemos ahí en el capítulo 6 de Daniel que en Daniel había un espíritu superior. Obviamente conocemos que el espíritu que había en Daniel es el Espíritu Santo. Era el que lo guiaba, el que lo dirigía y el que tenía una comunión con Daniel. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad y que nosotros debemos de poder tener de nuestro lado la dirección del Espíritu Santo para poder hacer las cosas que al Señor le agradan y de tener la fortaleza en nuestra vida para poder realizar todas aquellas cosas que Dios quiere. Ahora, aquí nosotros estamos viendo que Daniel tenía un espíritu superior, había en él algo especial y lo que nosotros leemos aquí en el capítulo 6 es lo que nos dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Un privilegio que tenía Daniel y era de poder ser una persona útil de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a cómo el rey había visto la gracia, la sabiduría, el entendimiento que había en aquel hombre, porque este hombre amaba y buscaba al Señor. La oración era algo que Daniel había aprendido a ejecutar y que constantemente él estaba en esa comunión con nuestro Padre Celestial. Obviamente, esto no escapa de los que son nuestros compañeros de trabajo y de aquellos que nos rodean. Nosotros estamos viendo aquí que aquellos por los que estaba encima Daniel eran 120 sátrapas y por supuesto causó envidia en ellos, en los gobernadores, y ellos buscaban en Daniel que él cometiera un error. Leemos en el libro de Daniel siempre ahí en el capítulo 6 y versículo 4 nos dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí nosotros nos damos cuenta que los enemigos andan buscando los errores de Daniel. Daniel era bien visto de parte del rey y esto ocasionó envidia en ellos. Sin embargo, ellos empiezan a buscar errores en la vida de Daniel y nos dice la palabra del Señor
que no podían hallar ocasión alguna o falta porque Él era fiel. Es decir, aquella actitud que Daniel tomaba frente al trabajo y las responsabilidades que él tenía, él trabajaba como para el Señor, y ellos se habían dado cuenta que no era fácil encontrar un error en la vida de Daniel. La palabra del Señor también nos dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ellos estaban seguros posiblemente en encontrar una falta y poder ser esta causa de llevarlo ante el rey y acusarlo. Pero aquí nos damos cuenta que el Señor era el que guiaba y guardaba la vida de Daniel porque Él se mantenía en oración. Ahora, nosotros nos damos cuenta que esto sucede en la vida real. Esto es algo normal y en muchas ocasiones buscan impedir el avance o desarrollo dentro de la empresa. Tratarán de oponer algún obstáculo y derribarlos. También algún tipo de crítica a su forma de ser e incluso siempre también buscan cuando nosotros tenemos alguna llamada o nuestras expresiones en las que escuchan ellos, Dios te bendiga, o algún versículo de la palabra del Señor, ellos entonces señalarán, este es evangélico. Pero nosotros debemos de glorificar el nombre del Señor y mantenernos en comunión con Él, en oración. El punto es muy importante que nosotros podamos depender del Señor, que nuestra vida dependa de Él totalmente y que nosotros estemos tomados con Él y que estemos orando constantemente. Nuestra oración debe de ser continua, nuestra comunión, la lectura de la palabra. Nosotros debemos de estar en esa constante comunión con nuestro Padre Celestial para poder subsistir a estas mañas y artimañas del enemigo. El enemigo siempre tratará de acusarnos, siempre tratará de levantar falsos contra nosotros, pero debemos de estar seguros que estamos en las manos del Señor y que Él nos librará de toda acusación. Tener el temor de Dios y hacer el trabajo que se nos encomienda de forma correcta, esto nos da gracia ante los ojos de nuestro Dios y ante los ojos de los hombres. Obviamente, tenemos ese respaldo de nuestro Padre Celestial. Daniel 6:5 nos dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Aquí nos dice la palabra del Señor que no hallaron en lo que ellos buscaron falta en Daniel. Y no había forma de cómo acusarle. Ahora, nos llama la atención y nos dice aquí al final del versículo 5, si no la hallamos contra en él relación con la ley de su Dios. Ellos obviamente conocían y sabían que Daniel se arrodillaba delante de Dios y no obedecía en algún momento el arrodillarse ante algún hombre, porque nosotros tenemos claro que no debemos de arrodillarnos ante ningún hombre, y Daniel respetaba este principio y únicamente buscaba al Señor. En el momento de la oración, él se arrodillaba y aquellos hombres hicieron una ley de acuerdo a lo que ellos habían buscado en la ley de nuestro Padre Celestial. Entonces, ahora, el enemigo debemos de darnos cuenta que es astuto y va a trabajar
observándonos, va a trabajar porque Él conoce nuestra vida. Obviamente, Él sabía que Daniel estaba delante de la presencia del Señor 3 veces. Y por supuesto, era un hombre recto y temeroso de Dios. Por eso las cosas salían correctamente, porque era la gracia de Dios trabajando en Daniel. Debemos de ver que nosotros, las cosas que se nos han encomendado en nuestro trabajo, deben de ser hechas también de una forma correcta y temerosa de Dios, porque sabemos que Él nos dará su respaldo para todo aquello que hagamos. El enemigo trabaja sigilosamente y debemos de orar en todo tiempo y mantenernos alertas para conocer las trampas del enemigo y, por supuesto, este enemigo trabajará en los mismos compañeros de nuestra empresa. Ellos se prestarán y serán útiles en las manos de Satanás. Es la forma como el enemigo trabaja, es la forma como él lo ha hecho ya con diferentes siervos de nuestro Padre Celestial, y sabemos que también lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice, Lucas 11:54, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Aquí nos damos cuenta que el enemigo trabajó de esta forma con nuestro Señor Jesucristo. Usted ha leído los 4 evangelios y vemos ahí cómo los fariseos, cómo los saduceos y cómo aquellos grupos se presentaban delante del Señor haciéndole preguntas para poder encontrar en algún momento un error en nuestro Señor Jesucristo. Este era con el objetivo de acusarle. También podemos ver ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 23, del 1 a 5, lo que nos dice la palabra del Señor. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Aquí nosotros nos damos cuenta de cómo el enemigo trabaja y cómo trabajó también con nuestro Señor Jesucristo. También lo hizo de tal manera que lo quería encontrar en algún error. Sin embargo, Dios, conociendo los pensamientos y las astucias del enemigo, pudo lograr encontrar y vencer al enemigo. La palabra del Señor nos describe cómo trabaja el enemigo y también podemos ver ahí en el libro de Job, en el capítulo 1 del 8 al 11. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa, y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esa es la forma como el malo trabaja, acusando. Esa es la manera como nosotros podemos ver en la Escritura su forma de trabajar. La Biblia nos dice y nos enseña que viene a nosotros con falsas acusaciones
pero el cristiano debe de estar armado para hacer frente a sus artimañas. Nosotros debemos de conocer cuál es la forma, cómo Él trabaja para desenmascararlo, para ponerlo en evidencia. Y esto lo podemos hacer únicamente si nos mantenemos en comunión con el Señor, para que Él también fluya en nuestro espíritu esos dones maravillosos como es el discernimiento de poder entender las artimañas del enemigo para poder salir adelante y poder entender cómo el enemigo trabaja. Primera Corintios 10:12 nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una advertencia. Cuando uno piensa y dice, yo estoy bien, porque he buscado al Señor, he orado, he leído la palabra del Señor, estoy en comunión con nuestros hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo sabe cómo actuar. Entonces, si nosotros estamos bien, es por la misericordia de Dios, si estamos firmes y si están puestos nuestros pies en el suelo, es únicamente por esa bendición y misericordia del Señor. Daniel siempre buscó al Señor, siempre se mantuvo en oración, acusado o no acusado, él siempre dependió del Señor. Y el consejo de esta noche es para que nosotros debemos de orar en todo tiempo y estar listos y conocer las artimañas del enemigo para descubrirlo. Daniel 6:6 nos dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: así rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Cómo trabaja el enemigo? ¿Cómo realmente habían investigado a Daniel? Habían visto que él se postraba de rodillas delante de nuestro Dios, y precisamente en eso se basó el edicto, para señalar a Daniel delante del rey. El edicto lo hemos leído y dice que sabía que se postraba ante nuestro Dios y sería la ocasión para acusar a Daniel. Ahora, nosotros sabemos que las cosas son también conocidas por nuestro Padre Celestial. Si Él permite algo, también Él nos dará la salida para que el nombre del Señor se glorifique. Ahora, Daniel se postraba delante del Señor y la acusación del enemigo es precisamente lo que ya hemos leído. Entonces nos dice que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey. Es decir, adularon el corazón del rey porque ninguna persona se podía postrar delante de un hombre o delante de un dios, porque entonces sería acusado delante del rey. Ahora, eso es lo que ellos querían hacer con Daniel y lograron el objetivo al encontrar postrado a Daniel. Pero nosotros sabemos que Daniel no era en ese momento preciso que
se postraba. Él lo hacía continuamente, dice la palabra del Señor, como él solía hacerlo. Es decir, era parte de su vida y por eso debemos de entender que la oración es fundamental para nosotros. No debemos de hacer las cosas sin oración. Debemos de consultarle a Él para que nuestra vida pueda ser dirigida por Él y que nosotros tengamos su respaldo. Vemos el versículo 10 y lo leemos nuevamente, pero conociendo Daniel que ya se había firmado el edicto, siguió haciendo lo mismo porque él sabía que de él dependía. Ahora, las acusaciones del enemigo son totalmente falsas. El enemigo buscará siempre un pretexto. El enemigo buscará una ocasión para acusarnos delante del Señor y nosotros debemos de estar bien claros que debemos de conocer las maquinaciones del malo para saber cómo atacarlo. Y la oración es algo fundamental con la cual debemos de contar siempre. El día puede ser que haya pasado y que lleguemos a casa y podamos orar. O bien desde que salimos temprano, no importa el momento que nosotros estemos con el Señor, pero debemos de orar. Debemos de tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. No debe de pasar un día sin que nosotros dejemos de orar. Por supuesto, si nosotros tomamos el ejemplo de Daniel, vamos a orar 3 veces, pero el Señor es nuestro ejemplo y debemos de hacerlo en todo momento. Por eso Él nos dice, y les refirió una parábola sobre la necesidad de orar. Usted y yo debemos de orar constantemente porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Daniel salió victorioso. Daniel fue traído por aquellos hombres y lo lanzaron al foso de los leones. Daniel fue lanzado, pero aquellos leones no le hicieron caso porque obviamente Dios estaba obrando y Dios le dio la victoria, por supuesto. El rey se levantó al otro día y fue directamente a ver si se encontraba Daniel. Y por supuesto Daniel se encontraba muy vivo y ustedes conocen la historia y el rey le dice, lo único que pudo decir el rey fue, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Por supuesto, Dios libró a Daniel de aquel peligro de aquellos leones. Dios también nos puede librar a nosotros y Él está dispuesto siempre a que cada uno sea librado. Pero nosotros debemos de mantenernos firmes en la oración. Claro que si Dios libró a Daniel y sabe también quién es usted, si usted continuamente busca al Señor en oración, Él nos dará la victoria en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos. La oración es primordial. La oración es algo que no debe faltar en la vida del creyente. Así que en esta noche, si usted no ha orado, después de que terminemos nosotros esta prédica, usted puede ir y arrodillarse, postrarse delante del Señor e iniciar una nueva vida de oración con Él, para estar siempre en comunión con nuestro Padre Celestial. Él está dispuesto a respaldarnos en todo momento, pero también quiere que usted y yo le busquemos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque hemos hablado el tema de la oración. Hemos visto, Señor, cómo Daniel fue librado del foso de los leones, pero también Daniel era un hombre que te amaba, que te servía y te buscaba.
Pedimos, Señor, que seas tú propicio y que cada uno de nosotros también tenga esa disciplina de buscarte, de orar en todo momento, no solo para conocer las artimañas del diablo, sino que seamos guardados y cumplamos tus propósitos de gracia y de gloria. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder, oh Dios, orar y clamar y estar delante de ti. Guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo y susténtanos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ven, es hora de adorar. Quiero anunciarles y decirles que si Dios lo permite, el próximo jueves empezaremos a hacer los servicios directamente desde la Iglesia Central. La dirección es 12 Avenida 27-61, zona 12, La Reformita. Si usted nos quiere acompañar, será bienvenido. Pero les recordamos que siempre estaremos también a través de este medio de YouTube y de Radio Peniel, pero si usted nos quiere acompañar, será bienvenido. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Amén. Tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.